Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar del mercado de pases de Estudiantes de La Plata. Pero antes, por favor, ayuda un montón que dejes tu me gusta, que te suscribas, que actives la campanita y que dejes tus comentarios también después del video para que esta comunidad siga creciendo y que el canal siga por el mismo camino. Ahora bien, ya consumada la llegada de Fernando Muslera, ¿sí? A falta tan solo de la firma y algunas cuestiones formales para que Muslera se convierta en el nuevo arquero de Estudiantes de La Plata hasta diciembre de 2026. El mercado de pases sigue, ¿sí? Y Estudiantes empieza a poner el foco ahora en la defensa, ¿sí? Están yendo por etapas, me parece que ese es quizás uno de los principales objetivos de Agustín Alaye, flamante manager del Pincha, ¿sí? Quien regresó luego de 4 años a ejercer el mismo rol que ya había ejercido a lo largo de 2 oportunidades, desde 2015 para acá. Bueno, este es su tercer regreso formalmente a la institución para este rol, por supuesto, y lo cierto es que quiere ordenar el equipo, ¿sí? De atrás hacia adelante, viendo y reforzando esas cuestiones en las cuales hubo algunas falencias, hubo algunos detalles para corregir. El arquero era una de las prioridades y la realidad es que, más allá después de si estemos de acuerdo o no en que Muslera era una de las mejores opciones, me parece que hicieron bien en cerrarlo antes de que los jugadores vuelvan al entrenamiento, pensando también en que en menos de un mes, aunque hay que ver qué sucede con eso, pensar que en menos de un mes se juega la Supercopa Internacional, que se va a jugar en Avellaneda, ¿sí? En la cancha de Independiente frente a Vélez, y pensando también, por supuesto, en lo más importante, que son los octavos de final de Copa Libertadores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que, a diferencia de en otros mercados que tardaron en moverse un poco, que algunos fichajes tardaron un poco en llegar, me parece que es importante, no sé si todos, pero aunque sea la mayoría, sí, tratar de ficharlos y que vengan lo antes posible, sin tantas idas y vueltas, ¿sí? Sin tantos problemas, para no terminar como sucedió en el verano, ¿sí? Trayendo un defensor casi de cabotaje, como sucedió con Ramiro Funes Mori, porque distintas negociaciones no terminaron de prosperar, ¿sí? Entonces, hoy Estudiantes, sí, Alaye, Sangeleri, Ronderos, todos los que están a cargo del departamento de fútbol y por supuesto también el cuerpo técnico, sí, están en vistas de mejorar lo hecho en la primera etapa de este año y apuntar lo más alto posible para esta segunda mitad, sí, pensando en la Libertadores, pensando en competir, pensando en llegar lo más lejos que se pueda, sí, me parece que creen que Estudiantes tiene con qué, puede hacer mucho más de lo que hizo en la primera mitad, tiene un buen plantel, pero por supuesto con algunas cuestiones todavía a corregir. El arco era una, me parece que entonces por eso es importante la llegada ya de Muslera, y ahora sí vamos a lo importante que tiene que ver con la defensa, ¿sí? En varios videos dije que hay como un gran objetivo que es reforzar sobre todo la defensa, ¿sí? Los defensores centrales, ¿sí? La idea o una idea que anda dando vueltas tiene que ver con traer por lo menos dos defensores centrales, ¿sí? Lo cierto es que Estudiantes hoy tiene varios defensores en esa posición, por lo cual no sería algo tan sencillo de concretar a menos que haya algunas bajas, ¿sí? Hoy Estudiantes cuenta con Facundo Rodríguez, con Santiago Núñez, con el ya mencionado Funes Mori, con Sebastián Boselli, ¿sí? Con algunos juveniles. Entonces, ante ese panorama, sí, tampoco es que desde la dirigencia pueden ir a buscar cualquier defensor central, ni siquiera pensar en poner cualquier monto de dinero, sí, sin por lo menos pensar en alguna baja también, porque la realidad es que si no, sería un plantel plagado de defensores centrales y casi con ninguno habiéndote dado un gran resultado. Entonces, bueno, ahí suceden dos cosas. Primero, el gran objetivo, sí, de esta dirigencia, por lo menos en este momento, es lograr el retorno de Agustín Rogel, ¿sí? Agustín Rogel, que viene de un breve paso por el Inter de Porto Alegre, ¿sí? Por el Inter de Brasil, que en verdad su pase pertenece al Hertha Berlín, ¿sí? Equipo al que fue vendido allá a mediados agosto de 2022, luego de que Estudiantes quedara eliminado de la Copa Libertadores. Estudiantes logra venderlo, aunque sea para obtener una suma de dinero casi simbólica, sí, pero si no, en unos meses se iba a ir libre. Entonces, en ese sentido, Estudiantes aprovecha, logra
sacar algo de tajada, ¿sí? Por un jugador que había llegado un año atrás, ¿sí? A mediados de 2021. Primero llega a préstamo por 6 meses desde el Toulouse, no, perdón, por un año desde el Toulouse de Francia. Tuvo un buen desempeño, me parece que terminó siendo uno de los mejores jugadores aquel año, una gran sorpresa, ¿sí? Ahí queda libre del equipo de Francia y decide firmar un contrato por un año con Estudiantes, con obviamente el objetivo de eventualmente, en caso de mostrar un buen nivel, poder ser vendido, ¿sí? Para que también a Estudiantes le quedara algo por su buen desempeño, ¿no? No simplemente aprovecharlo futbolísticamente, sino también tener un rédito económico. Entonces, desde ese momento la realidad es que Rogel no terminó de adaptarse. Sí, algo que también le había pasado antes en su carrera, así que no se había adaptado tanto en el fútbol ruso como justamente en Francia. Lo cierto es que tampoco logró hacer buen pie, un buen recorrido en Alemania. Ahora estuvo a préstamo en Brasil, donde tampoco es que terminó de ser tan llamativo, tan grande su desempeño. Por eso también se termina interrumpiendo su contrato. Más allá de que había mostrado más o menos un buen nivel, lo cierto es que la opción de compra que tenía el equipo brasilero era demasiado alta, por lo menos para sus expectativas, y prefirieron directamente apostar por otros jugadores en esa posición. Lo cierto es que hoy Rogel está a un año, ¿sí? A menos de un año en realidad, de terminar su contrato con el Hertha Berlín, equipo que además descendió y probablemente no le dé uso, sí, probablemente no entre en la consideración por el sueldo que percibe allá en Alemania, ¿sí? Una vez que un equipo baja de categoría, tiene que rever un montón de esas cuestiones contractuales, porque no son los mismos los ingresos que tienen en primera división que en la segunda. Entonces hay grandes posibilidades de que Rogel, ¿sí?, no sea tenido en cuenta en el equipo alemán, y Estudiantes ahí es uno de los primeros en ir a buscarlo, ¿sí? Por el gran paso que tuvo, porque todavía está en una buena edad, porque no ha tenido grandes problemas físicos. Entonces la realidad es que más allá del desempeño en general que ha tenido en su carrera, que no ha sido demasiado bueno o demasiado destacable, lo cierto es que en ese año y medio que estuvo en Estudiantes, ¿sí?, hizo las cosas por demás bien. Entonces fue un jugador importante de aquel ciclo de el ruso Zielinski, y hoy me parece que todavía está en un buen momento, por lo menos para volver y hacer las cosas bien en el pincha, ¿sí? Entonces desde la dirigencia es bien considerado, ¿sí? Alayes también en su momento lo había buscado. Hoy entonces cobra bastante fuerza la posibilidad de su retorno, y ante un mal desempeño en los distintos clubes que estuvo, tampoco es que tiene muchísimas ofertas, ¿sí? Después obviamente será una cuestión de que del lado del jugador y su representación analicen y ponderen, por supuesto, lo futbolístico por sobre alguna otra oferta que quizás desde lo económico sea un poco más alta, pero que a la larga termine llevando al mismo camino que hasta ahora, ¿sí? Donde lugares donde no se terminó de consolidar. Hoy me parece que Rogel está en una edad en la que no solo le vendría bien cierto aspecto económico, sino también consolidarse en un club, consolidarse en algún lado, y me parece que en Estudiantes es no solo querido, ¿sí?, por el hincha, sino que también le ha dado resultados futbolísticos y es donde pudo demostrar su mejor versión. Entonces hoy Rogel es la primera alternativa, ¿sí?, la gran búsqueda que tiene la dirigencia para cerrar como segundo refuerzo. Eso no quiere decir que no vaya a haber alguna otra opción, pero viendo cómo se manejaron con Muslera, ¿sí?, lo cierto es que la idea es tratar de acelerar y poder cerrar a Rogel lo antes posible, pero ahí surge otro inconveniente que tiene que ver con el cupo extranjero, ¿sí? Rogel, como les dije, es uruguayo, ¿sí?, todos lo sabrán, y Estudiantes hoy cuenta con varios extranjeros en su plantel. No por nada, hace bastante poco Javier Altamirano se fue prestado a la U de Chile, ¿sí?, porque si no era un jugador o alguno de los otros extranjeros iba a tener que quedar siempre marginado, o bueno, eventualmente iban a tener que rotar entre los extranjeros marginados. En su momento se optó por Altamirano, ¿sí?, en parte también para recuperar una suma por la inversión que se había hecho por el mediocampista chileno. Hoy entonces Estudiantes cuenta con Edwin Cetré, con Manjoma, ¿sí?, ambos futbolistas colombianos, al mismo tiempo con Mauro Méndez, ya recuperado de su lesión y una buena alternativa para el ataque, con Gabriel Neves, ¿sí?, jugador que llegó hace un año apenas nada más, y la realidad es que me parece que de todos los extranjeros hoy es el de mejor presente y el que más se acomodó y casi que es una fija en el equipo de Domínguez. Y por último, Sebastián Boselli, ¿sí?
Voy a empezar hablando por este último, sí, por varias cuestiones y por qué hoy podría ser uno de los que tienen más chances de salir. Bueno, primero que Boselli es el único jugador hoy actualmente del plantel de Estudiantes, sí, que se encuentra a préstamo, ¿sí? Todo el resto de los jugadores tienen contrato firmado con Estudiantes, ¿sí? Algunos que vencen a fin de año, otros el año que viene y demás, ¿sí? Pero hoy son todos jugadores propiedad de Estudiantes, menos Sebastián Boselli, que su pase, su ficha sigue perteneciendo a River hasta fines de 2026. El problema con esto sí es que, aunque es quizás de los jugadores más jóvenes y uno de los que tiene mayor proyección, ¿sí? En una posición que no es fácil encontrar buenas alternativas y demás, lo cierto es que también en ese sentido, ¿sí? River lo prestó en su momento hace ya casi un año por o con una opción de compra bastante alta, ¿sí? Una opción de compra que está por encima de los 3 millones de dólares y la realidad es que más allá de que desde el club y me entiendo que también desde el cuerpo técnico confían en su buen nivel y que puede llegar a consolidarse como un gran defensor central, hoy no es tan fácil apostar y poner ese dinero, ¿sí? O pensar en poner ese dinero en diciembre cuando no sabes qué garantía te va a dar el jugador, ¿sí? La realidad es que durante los últimos meses no terminó ni siquiera de consolidarse como uno de los defensores centrales titulares, fue más alternativa, fue alternando bastante, a veces con Sandy Núñez, a veces con Facundo Rodríguez, ¿sí? Lo cierto es que hoy no es una fija en el equipo de Domínguez como el resto de los extranjeros o casi todos los demás extranjeros, pero al ser el único que se encuentra a préstamo puede llegar a estar en análisis su continuidad, sobre todo porque además puede también llegar a recibir alguna oferta del extranjero, sí, que bueno, en ese caso habrá que ver cómo se maneja la situación, porque a pesar de tener contrato con River, hoy por hoy, hasta fin de año, se encuentra a préstamo en Estudiantes, entonces también habría que buscar la posibilidad de que el pincha tenga algún tipo de resarcimiento en el caso de que él se vaya. Lo cierto es que no es el único que podría irse para habilitar la llegada de Rogel, ¿sí? Sino que también la realidad, como dice siempre Estudiantes, o ha dicho siempre Juan Sebastián Verón en distintos momentos a lo largo de sus años como dirigente, como vice, como presidente, ¿sí? Siempre dijo que todos los jugadores se encuentran de algún modo a disposición para el mercado de pases. La realidad es que si el club recibe una oferta tentadora y que le sirve, todas las opciones van a ser analizadas, no importa cuál sea el jugador, ¿sí? Siempre que sea algo que le sirva a ambas partes, va a ser analizado. Bueno, lo cierto es que hoy Neves en ese sentido quizás es el que menos chances tiene de irse, a menos que reciba una muy buena oferta, ¿sí? Pero después sí hay otros jugadores que también pasan a tener algunas posibilidades de marcharse, sobre todo porque además pueden ser una buena moneda de cambio, ¿sí? Quizás vender esos jugadores y poder también apostar en otras posiciones, como son Manjoma, Cetré y Mauro Méndez, ¿sí? Mauro Méndez que acaba de renovar su contrato hasta fines de 2027, por lo cual tampoco sería una mala idea que salgas a préstamo por 6 meses o un año, quizás sí, a otro fútbol, quizás al fútbol uruguayo nuevamente, sobre todo para que vuelva también a ganar rodaje. La realidad es que hoy tiene bastante competencia en su puesto, ¿sí? Y nada garantiza que luego de la lesión que tuvo, si una lesión que lo marginó durante más de 8 meses de las canchas, nada garantizaría, ¿sí? Que él vaya a volver y vaya a mostrar el nivel que supo tener o que proyectaba tener en algún momento. Lo cierto es que también Cetré por su edad o Manjoma por su juventud, ¿sí? Tienen también cierto mercado y también van a recibir algunos sondeos, ¿sí? Casi con seguridad, sí, ya tienen varios clubes que han estado interesados en ellos, sobre todo Manjoma, sí, que el año pasado estuvo muy cerca de irse al Atlas de México en una operación que se terminó cayendo. Lo cierto es que todos tienen posibilidad de salir y desde ese lado el club va a analizar cada una de las situaciones y cada una de las posibilidades, ¿sí? En ese sentido, eso es lo que hoy se priorizaría para que Agustín Rogel pueda ser refuerzo de Estudiantes. Por supuesto, primero habría que acordar todo con el jugador, ¿no? Tener la seguridad de que él elija Estudiantes para venir, que no tenga ninguna otra oferta, que no va a suceder nada, pero eventualmente, en caso de que decida venir, sí, probablemente desde el club alguno de estos jugadores se le busque salida, sea ya por un préstamo, en el caso de Mauro Méndez, casi con total seguridad, como podría llegar a haber algún tipo de venta para Cetré o Manjoma,
o en el caso de Boselli habría que analizar si terminaría o podría llegar a haber algún tipo de rescisión de su contrato, bueno, del préstamo que tiene hoy con Estudiantes, ¿sí? O en caso de que también reciba alguna oferta del exterior, analizar junto a River seguramente cuáles son las posibilidades de que sea vendido, ¿sí? Para que hoy Estudiantes pueda incorporar a Agustín Rogel, ¿sí? Para que sea refuerzo en la defensa. La posible baja de Boselli también te ayudaría un poco para justamente no sobrepoblar la defensa, ¿sí? Como les decía, una posición donde me parece que hoy Estudiantes tiene demasiados jugadores, al mismo tiempo que no le han dado grandes resultados esos jugadores hasta ahora, ¿sí? Fue una de las defensas con menos vallas invictas, lo mismo en el arco, entonces por eso hoy es una gran prioridad para Layes y para el cuerpo técnico y también para la dirigencia esa búsqueda. Entonces casi con seguridad si la llegada de Rogel implicaría la salida de algún defensor y al mismo tiempo al necesitar quitar a un extranjero, ¿sí? Boselli podría ser uno de los que más chances tenga, pero no implica que vaya a ser el único, ¿sí? O quizás puede llegar a seguir hasta fin de año, la realidad es que hoy no lo sabemos con total seguridad, ¿sí? Y podría llegar a ser otro únicamente el que se vaya cedido o vendido al extranjero. Esas son las noticias por el momento, sí, con esa prioridad. Por supuesto, luego también el club se encuentra manejando otras opciones, tanto para el mediocampo como para la delantera, pero entiendo que hoy la prioridad, sobre todo para el inicio de los entrenamientos que comienzan ahora esta semana, va a ser cerrar por lo menos un defensor central, sí, para mejorar lo hecho en la primera mitad de este año. Como les dije al principio del video, por favor, deja tu me gusta, comentarios y suscríbete para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video.